el compañero José Boda, secretario general de Fede Petrol, y le decía yo en el corte anterior, si realmente los trabajadores están en conciencia de lo que están perdiendo con la discusión de la contratación del año 2009-2011, porque Will Rangel ha dicho, quien es el presidente de la FUTP, de la FUTEP, que el salario era secundario. Sí. Entonces eso es una conciencia socialista que va de acuerdo, como dice el presidente Chávez, como con la luz. Bueno, no tenemos luz, nos apretamos los pantalones y estamos oscuras. Entonces ellos están en conciencia que la actividad petrolera está peor que la del año del paro, como lo reseña el periódico, y que por tanto, pues están dispuestos a sacrificar sus beneficios. Y que en todo caso, decía Will Rangel, lo importante es que el Estado necesita sentar en esa mesa de discusión. Bueno, son las becas, las viviendas. Entonces, esta contratación que para 70.000 empleados, ¿cierto? Y que han escogido a esta gente, pues entonces está pronosticado ya que es lo que están dispuestos a sacrificar. Sí, indudablemente que esas son las palabras de Will Rangel. No tiene nada que ver con las aspiraciones de los trabajadores. Primero, la vivienda, la estabilidad laboral, la jubilación, son conquistas ya de los trabajadores. Pero que no les importa perder. Entonces no, estamos peleando, constituyendo los comités en defensa de la convención colectiva. La clase trabajadora todos los días está batallando por sus derechos. Ahora, es muy importante decirte una cosa, todo esto no tiene nada que ver con el socialismo, lo que está planteando Will Rangel y estos señores, porque hoy entregar las conquistas históricas, los derechos de los trabajadores, la crítica, la pluralidad, la democracia, no tiene nada que ver con el socialismo, como te dije al comienzo, con el socialismo verdadero que luchó el compañero Richard Gallardo, que Luis Hernández y Carlos Requena, y de verdad un compromiso de lucha con estos luchadores, sino que tiene que ver con una política profundamente antidemocrática, profundamente antisindical y antiobrera, que aquí se está pasando una política brutal de desconocer las convenciones colectivas y los derechos de los trabajadores en nombre del socialismo. Entonces, por esta situación, esta es una política patronal. Pero con la anuencia del líder sindical que escogieron los trabajadores. Bueno, pero es que los trabajadores, yo también soy el secretario general de la FUTEP, alrededor de 8.000 trabajadores votaron por nosotros. Y hoy los trabajadores, más allá de los que votaron por nosotros, por Will, yo soy el secretario general de todos los trabajadores petroleros y estamos dando una batalla. Estamos dando una batalla en Refinería Puerto La Cruz, en el CRP, en Refinería El Palito, por los derechos de los trabajadores y la defensa de la industria petrolera. ¿Qué es lo que están a punto de perder? Bueno, estamos a punto de perder el sistema de salud de los trabajadores. ¿Eso qué implica? Eso implica que con el cuento de que las clínicas y la farmacia es algo capitalista, los trabajadores no debemos tenerla. Y entonces, bueno, ¿de qué manera van a subsanar los beneficios? Es con la movilización y la lucha de estos derechos. Nosotros decimos, el problema de fondo de esto es que el Estado no ha resuelto el problema de salud de este país, porque cuando el Estado, el servicio público de este país sea superior al servicio privado, nadie va a pagar un seguro. Nadie va a ir al sector porque el Estado dio mejor sistema de salud, de mayor calidad, y de todo esto nosotros los trabajadores petroleros, que somos los que producimos la renta petrolera, que trabajamos los 365 días del año y las 24 horas del día, está un trabajador en una refinería, está un trabajador petrolero en un taladro, tenemos moral suficiente para exigirle al gobierno nacional, para exigirle a PDVSA que los derechos de los trabajadores se respetan, la convención colectiva, nada más revolucionario que la clase obrera, ni nada más revolucionario que la verdad. En consecuencia, luchar hoy por el contrato colectivo, luchar por los derechos de los trabajadores, luchar por la autonomía sindical es la única forma de ser revolucionario. Siendo así, sigamos con lo que están a punto de perder. ¿Qué pretende el Estado darles a cambio del servicio en hospitales y clínicas y el HCM que hasta ahora tenían y que, como usted dice, había sido una batalla que habían ganado? Bueno, ellos dicen que un sistema de salud y el sistema público donde ninguno aprovechó esta oportunidad, ninguno de los jerarcas de PDVSA va para el sistema público, ninguno va ni para Mercal, ni para los CDI, ni para Barrio Adentro, no va para ninguno de esos sitios y su familia, además que no van, se la pasan yendo al exterior para el sistema de medicina de ellos y de su familia. Y a los trabajadores petroleros le están diciendo que el sistema público es una maravilla, que aquí se solucionó el problema de salud y por tal motivo PDVSA, una empresa del Estado,
Es una contradicción que tenga sistema público y privado y farmacia, porque ya el Estado resolvió el problema de salud. Esto es totalmente mentira. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Igual que las jubilaciones. Los trabajadores jubilados, nosotros decimos que tiene que haber la homologación de estos trabajadores. La homologación y aparte de esto, el beneficio de salud, de medicina. Si alguien necesita el sistema de salud, son los jubilados y los niños de las trabajadoras y trabajadores petroleros. Aparte de esto, para nadie es un secreto, la naturaleza del trabajador petrolero, el alto riesgo que tiene la actividad petrolera y los accidentes que ocurren en la industria petrolera mundial. Entonces, justifica un sistema de salud de los trabajadores petroleros como lo establece la Constitución Nacional y como lo merecen todos los venezolanos. Lo que pasa es que el Estado no ha resuelto el problema de salud. Repito en esto es la discusión que tenemos que hacer los trabajadores y por esto estamos uniendo las luchas y estamos hablando con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, con los trabajadores eléctricos, donde nosotros desde el punto de vista de la clase trabajadora, que una revolución para nadie es un secreto, el sujeto histórico, el sujeto que se le busca la solución a los problemas, es a la clase trabajadora y el pueblo. Y hoy observamos que de verdad hay una ofensiva brutal para desconocer los derechos de los trabajadores, para destruir la autonomía sindical y de este pueblo. Entonces no puede ser esta situación que se esté diciendo, esta política brutal, que a propósito se parece más al neoliberalismo, que se habla, que se acabó, que a un proceso revolucionario. Y esto lo tenemos con las empresas con las empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco. Las empresas chinas dejan de trabajar porque PDVSA no le paga, 16 taladros, manda a los trabajadores a la calle, no le paga salario, no le paga tarjeta electrónica de alimentación, el sistema de medicina y el sistema de clínica desaparece y no hay forma ni manera de que ni PDVSA ni el Ministerio del Trabajo actúen cuando se trata de las empresas chinas, iraní, bielorrusas, que son las que más violan los derechos de los trabajadores, pero también con las europeas que están en la faja y la mayoría de las transnacionales norteamericanas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos suficiente moral porque denunciamos las violaciones de los derechos de los trabajadores, tanto las transnacionales iraní, bielorrusas, chinas, como las norteamericanas, como las francesas, como las canadienses que están en la faja petrolífera del Orinoco. A propósito, son socias, son dueñas de un 40% y cuando antes eran la concesión de 35 años, ahora no hay límite. Y pagan la convención colectiva estas transnacionales y hoy estas transnacionales le pagan el salario más barato a los trabajadores que hace 2 años. Es por esto que se quiere destruir la convención colectiva. Mano de obra barata tanto para PDVSA, una empresa capitalista de Estado, como para las transnacionales en la faja petrolífera del Orinoco, que son socias. Es decir, en todo este negocio, el que sale perjudicado son el trabajador y su familia, que ve lesionados sus derechos, las conquistas históricas de más de 60 años de lucha. Hoy la convención colectiva está amenazada y solamente con la movilización, solamente constituyendo los comités en defensa de la convención colectiva y la unidad, sobre todo la unidad desde la perspectiva de la clase, la unidad de los trabajadores de la empresa, estas recetas que están viviendo los trabajadores petroleros, en la que vivieron los trabajadores eléctricos de este país, los trabajadores de la empresa básica de Guayana. Entonces, ¿qué es lo que está llamado a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos discutiendo con los trabajadores de las empresas del aluminio, con los siderúrgicos, con todos los trabajadores, y les hacemos un llamado a los trabajadores eléctricos, a los trabajadores petroleros, para poder unirnos, para unificar nuestras luchas en contra de esta política brutal de desconocer y criminalizar la lucha de los trabajadores. Tómeme agüita. Para esos 70, ahí tiene el agua. Para esos 70.000 trabajadores que lo están escuchando, ¿en qué se va a traducir ese trabajo de esos comités que pretenden formar? Bueno, porque ya están en carrera corta. Muy sencillo. El contrato colectivo le pertenece a los trabajadores y sus familias, no a los que están discutiendo esa convención colectiva. Y como está amenazada, pues nosotros tenemos que crear las redes, la forma de organizarnos para dar la pelea por nuestra convención colectiva, para dar información a los trabajadores, para hacer movilizaciones, para hacer asamblea, para caravana, es decir, que sepa tanto Petróleos de Venezuela y esta comisión entregadora, 2, de nuestra convención colectiva, porque son los mismos que en el 2007 entregaron nuestra convención colectiva, los cuales desde Refinería Puerto La Cruz, desde las empresas mixtas, de la faja petrolífera del Orinoco, en José, dimos una batalla y también en las refinerías a nivel nacional, dimos una batalla en el 2007, hoy está planteado este mismo desafío, solo que
la realidad nos dice que tenemos que darla unido a los trabajadores siderúrgicos, a los trabajadores del aluminio, a los trabajadores eléctricos, a los empleados públicos con 5 años sin contratación colectiva, es decir, todos los trabajadores unidos para dar esta batalla en respeto de las organizaciones sindicales, de la autonomía sindical y las reivindicaciones históricas de la clase trabajadora que hoy están amenazadas.